Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Esta vez, después de leer el capítulo 1120, he tenido que grabar rápido, ya que cuando estéis viendo este vídeo, estaré de camino a Madrid para la velada del año. Por lo tanto, disculpad si este vídeo os parece más ligero y ameno, no he tenido tanto tiempo para prepararlo. Por cierto, si vais a la velada y veis a alguien con una camiseta de Luffy y Lucci, soy yo. En fin, vamos con el capítulo. Este comienza con un flashback de Vegapunk, en el que se revela que Clover también era un D. Si el capítulo empieza así, es porque la clave de todo es la D, tal como veremos al final. Después del flashback, la retransmisión de Vegapunk continúa, y en ella volvemos a oír una frase muy particular que ya escuchamos hace tiempo en boca de Doflamingo. La historia la escriben los vencedores, porque las voces de los perdedores quedan hundidas en lo más profundo del océano. En esta ocasión hace una metáfora con el tema del hundimiento del planeta. Oda nos puede estar dejando caer que el gran reino antiguo ya no se encuentra en la superficie, sino que quedó hundido a 200 metros del nivel actual del mar. Por lo tanto, es posible que en el presente nunca lo veamos, solo en flashbacks. Vegapunk continúa diciendo que después de muchos sacrificios ha descubierto parte de esa verdad y gracias a esta transmisión se lo ha contado al mundo, es decir, todo el tema de que el planeta se va a hundir y eso, aunque recordad que hay una parte relacionada con los D que no hemos podido escuchar porque se cortó la transmisión. Lo interesante de todo esto es que Oda nos muestra a Robin escuchando dicha transmisión, para despejarnos las dudas que teníamos sobre si ella se estaba enterando de todo. El mensaje de Vegapunk continúa al final, pero antes de ello vemos lo que está ocurriendo con los protagonistas. Lilith está siendo cauta con el plan de escape del Thousand Sunny, ya que Venus Juro está allí y podría fastidiarlo todo. En ese momento llega Atlas, a la cual se la suda y golpea a Lilith para que no moleste y la desconecta. Le pide a los demás que se hagan cargo de ella. El otro satélite restante, York, detecta a la distancia que Lilith ya no está operativa, creyendo que ha sido eliminada. Atlas le dice a todos los que están en el Sunny, incluido Zoro, que se apresuren y se vayan con una propulsión del barco, ya que ella se encargará de frenar al calvo. Y efectivamente así ocurre, todos despegan y Atlas va en modo suicida hasta el Gorosei, la cual parece que tenía un último as en la manga, una especie de bomba con la que se inmola, permitiendo al barco escapar sin que Venus Juro interfiriera en la trayectoria de este. Por lo tanto, el barco parece que va a aterrizar en donde se encuentra el resto de los Mugiwara. Lo importante es que tras esa explosión, obviamente Atlas también se va a la mierda, y York ahora cree que ella es el único Vegapunk vivo, pero no, como ya comenté en anteriores vídeos, tenía sentido que sobreviviera Lilith como Vegapunk bueno, ya que es el satélite que nos presentaron al principio, haciéndonos creer que era el propio Vegapunk, además de que era la que tenía una apariencia más humana. Veremos si tras este incidente el Gorosei decide eliminar a York o acabamos teniendo a ambos satélites como una dualidad, el bueno y el malo. Mientras el barco se dirige volando hacia donde está Luffy y compañía, el capítulo nos muestra también lo que está sucediendo allí. Emmet, el robot gigante, le habla a Luffy utilizando el mismo poder que Zunisha, es decir, solo Luffy puede escucharlo con el poder de oír la voz de todas las cosas. Lo llama diciéndole Joy Boy, y Luffy mira hacia atrás, creyéndose que se refiere a otro. Esto provoca un panel divertido en el que Emmet se cabrea diciendo que se refiere a él. El robot continúa diciendo que está feliz de poder luchar a su lado otra vez. Luffy le pregunta que quién coño es Joy Boy, y aquí voy a hacer un inciso para contaros una teoría muy loca. Obviamente ni yo mismo me la creo, es solo para que fantaseemos un poco. ¿Y si el robot reconoce a Luffy como Joy Boy porque literalmente Luffy es el Joy Boy del siglo vacío? Es decir, que de alguna forma One Piece estaría en un bucle temporal, y lo que le queda a Luffy por vivir es la historia del siglo vacío, como si viajase en el tiempo. Joy Boy solo habría uno, Luffy sería el único protagonista, no habría otra persona que lo eclipsara. Obviamente es una locura sin mucho sentido, pero quiero leeros en los comentarios. Continuando con el capítulo, el robot empieza a defenderse del Gorosei, pero nota que ya está demasiado oxidado después de tantos siglos. Vemos como todo el Gorosei está al acecho, y justo ahí, Emmet piensa que el momento ha llegado. Es decir, recuerda aquella vez de hace más de 800 años, cuando Joy Boy le dijo que su momento llegaría en el futuro. Cree que ese momento es ahora, y se pregunta si ahora es cuando debe usar eso. Obviamente, Oda
Oda nos deja con la duda de qué es eso, si un poder especial, una bomba, un portal mágico o un baile seductor, pero está claro que eso va a ser el plot twist final que permita a los Mugiwara escapar del Head y del Gorosei. Mientras ocurre todo esto, la retransmisión de Vegapunk continúa, el cual se lamenta de no haber tenido más tiempo para investigar toda la historia, desde las diferentes perspectivas, ya que se puede estar dejando algunos detalles. Comenta que hace 25 años, el pirata Gold D. Roger logró dar la vuelta al mundo, y que él debió escuchar esa voz del pasado. Termina diciendo, es decir, que creo que ya todos se han dado cuenta que así concluirá el futuro. Puede que esta no sea la traducción más correcta, ya que es la primera que ha salido, pero esa frase insinuando que el pasado es el futuro me recuerda un poco a la broma que os he contado antes del bucle temporal. Pero vaya, dudo que Oda se atreva a hacer algo así. Lo más seguro es que estas palabras de Vegapunk signifiquen simplemente que como ha contado todo sobre el pasado en la retransmisión, entonces ahora la gente ya sabe cómo concluirá el futuro. Es decir, todo el tema de que el mundo se encuentra en una guerra desde hace siglos y que el planeta se va a hundir. Sin embargo, aquí hay otro secreto oculto. Como dije al principio, Oda le da mucha importancia a la D en este capítulo, ya que este comienza revelándonos que Clover era un D, y al final termina mencionando a Gold D. Roger. El último panel muestra a los prisioneros de Impel Down diciendo ¿qué? ¿Ha dicho Gold D? Recordemos que no todo el mundo sabe que Roger era un D. El gobierno mundial se encargó de ocultarlo, maquillando su nombre como Gold Roger. Por lo tanto, en todo este discurso de Vegapunk, la pieza que falta para entender la historia y a lo que se está refiriendo con sus palabras finales tan abstractas son los D, pero justamente esa parte es la que Oda ha hecho que no podamos oír. Si durante el capítulo se menciona varias veces eso de las voces del pasado y Oda aprovecha para jugar con el tema de que Luffy puede escuchar al robot y los demás no, quizás es que la clave está en que los D son los únicos que tienen el poder de oír la voz de todas las cosas. Ese es el secreto detrás de ellos, un secreto del que no son conscientes. La única contradicción es que Momonosuke y Oden también podían. Pero teniendo en cuenta que ahora están saliendo D ocultos por todos lados, como Clover o los Nefertari, no me extrañaría para nada que los Kozuki también sean D. De esta forma todo cuadraría. Por lo tanto, el poder de oír la voz de todas las cosas tiene que ser fundamental en la historia, tiene que tener una utilidad. Puede que ese poder sea necesario en Laugh Tale, cuando Luffy se encuentre frente al One Piece, de modo que solo un D pueda obtenerlo o entenderlo. Si Oda hace la gracia de que Buggy llegue al tesoro de casualidad antes que Luffy, esta sería la forma de evitar que él sea quien oficialmente haya conseguido el tesoro, ya que no es un D y no le serviría para nada. Y hasta aquí llega todo sobre el capítulo, pero antes de despedirme quiero mostraros otra información que hemos descubierto hace unos días. El primer editor de Eiichiro Oda ha revelado los primeros trabajos inéditos que el autor de One Piece hizo antes de publicar su manga. Es como un prototipo de One Piece llamado Forward, y en él se pueden apreciar conceptos que luego se convertirían en elementos clave. El protagonista es un niño llamado Monkey D. Pao, el cual se parece mucho a Luffy y tiene un pañuelo que recuerda a los patrones de la Gomu Gomu. También aparece una ladrona llamada Rizel, que claramente es el prototipo de Nami, y lo que creo que es más importante, el espíritu del árbol de la goma, con más de 5000 años y una risa similar a la de Nika. Casualmente, este espíritu se llamaba Merry, concepto que Oda utilizó luego para el Clavauterman del barco Merry. ¿Esto quiere decir que los demonios de las frutas son como los Clavauterman pero asociados a los árboles que los humanos adoraban? ¿Recogerán sus deseos para materializarlos en frutas como decía Vegapunk? Os leo en los comentarios. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.